Dice la Asociación de Bancos en México que está lista para colaborar con el Congreso de la Unión para que la reforma al artículo 61 de esta ley beneficie a los mexicanos. Dice, con relación a la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito aprobada en la Cámara de Diputados y que se encuentra en análisis en el Senado, la Asociación de Bancos de México expresa su disposición e interés de trabajar con el Poder Legislativo federal para lograr una reforma que beneficie a los usuarios mexicanos. La asociación está lista para aportar información y presentar argumentos a los legisladores, tanto de orden técnico como jurídico, con el propósito de que cuenten con la información suficiente que le permita al Senado enriquecer la propuesta de reforma enviada por la colegisladora. La ABM, Asociación de Bancos de México, está cierta que las y los senadores promoverán cambios que, sin desvirtuar el espíritu de la reforma, garanticen la protección de los usuarios de los servicios financieros que pudieran ser afectados por esta reforma. Dentro de los puntos a considerar, la Asociación de Bancos confía que se prestará particular atención, dice, se prestará particular atención a las repercusiones de que los recursos de los ahorradores sean embargables. La asociación recomienda que, en caso de tener cuentas con poca actividad, concentrar sus recursos en una cuenta de uso frecuente y proceder a cancelar las otras, así como también acercarse a su banco para actualizar sus datos de contacto, expedientes y beneficiarios. En los casos de que los recursos hayan sido enviados a la cuenta global, es necesario acudir a la sucursal para solicitar su recuperación. Finalmente, la Asociación de Bancos reitera que la banca garantiza en todo momento la seguridad y protección de los recursos confiados por sus clientes. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Eduardo Torreblanca? Te teníamos de hecho para el tema, pero entendemos una complicación técnica. Este es tu espacio, tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Platícanos, por favor, frente a qué estamos. Primero, ciertamente muchos brincaron diciendo, es que esa ley ya está, ya lo puede hacer el gobierno. Sí, Sí, pero como anuncia las cosas, este gobierno es tan peculiar y le encanta crear miedo. ¿A qué gobierno no, verdad? Para decir que tiene el claro. control. Sí, digo, las formas de comunicación, es que no hay formas. Pero a ver, platícanos, por favor, ya está en ley, se supone ya lo podían hacer, pero ahora van para la Guardia Nacional y lo que dice yo creo que la Asociación de Bancos también está dando en el clavo y decíamos la semana pasada, y espérate, pues no pueden hacerlo a lo tonto. Hay mucha gente que tiene ahí dinero, abuelos, abuelas, que pues, no lo mueven, o jóvenes o no tan jóvenes, ¿y por qué vas a llegar y se lo vas a quitar? Pero a ver, ¿cuál es tu valoración, Eduardo? Pues sí, efectivamente, Luis Alberto, buen día. Y como bien lo señalas, esa ley ya existía, o sea, ya existía el hecho de que las cuentas que no tienen movimiento después de prácticamente 6 años, dividida en 2 etapas de 3 años cada una, pudieran ser dispuestas para que el gobierno federal las destinara a estas organizaciones que reconoce que están haciendo alguna labor interesante, importante en nuestra economía y que son instituciones de asistencia privada. Pero bueno, lo que le agrega el asunto es que ya está ahí también metido el Ejército o la Guardia Nacional o las instituciones para la seguridad, cosa que me parece debiera de venir del presupuesto federal, no de incautar las cuentas que no tienen movimiento, porque como tú bien lo señalas, hay particulares que o tuvieron, se les borró en la memoria, o alguien en algún momento abrieron una cuenta, o simplemente padecen, por ejemplo, de Alzheimer o de otro tipo de padecimientos que les hace olvidar que existen esos recursos. Y eso sí me parece que no es correcto que ahora metas ya al ejército también a disponer de esos recursos, y me parece que también hace bien la banca en México de fortalecer la idea de tener un mayor contacto con sus cuentavientes, avisarles que existen esas cuentas, o también nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de acudir a la autoridad para que nos averigüen si hay alguna cuenta en favor de nuestro familiar que acaba de morir o que ya está muy avanzado en años, o simple y sencillamente a lo mejor lo olvidó, y bien nos haría el banco o los bancos en enterarnos qué hay dispuestos en nuestro favor para evitar que esos recursos vayan a caer en otros destinos que nada tienen que ver si nosotros los podemos disfrutar, Luis Alberto. A ver, pero ¿qué
¿Qué va a pasar entonces, Eduardo? Porque dices tú, son las cuentas de hasta 6 años entonces. Ahorita, si hay una cuenta ahorita actualmente de 6 años inactiva o que no tenga movimiento, que no tenga consultas, el gobierno la puede requisar, decomisar, por ejemplo, o el Sí, gobierno sí, o el banco disponer. sí. No, primero son 3 años. Si en 3 años no ha tenido ningún movimiento, entonces va a una cuenta concentradora del recurso. Y si en ese después de esa etapa, otros 3 años, no hay ningún reclamo al respecto, entonces ya el gobierno federal haría uso de ese recurso. Antes era destinada, bueno, presumiblemente también será destinada a instituciones de asistencia privada, pero también ahora pretende el gobierno que él pueda disponer de esos recursos para fortalecer las instituciones que están vinculadas con la seguridad. Entonces, lo que quiere Es lo nuevo eso. ese es lo nuevo, que ya mete al ejército en la posibilidad de disponer de esos recursos. No me queda claro cómo vas a definir cuánto va a ir a las instituciones de asistencia privada y cuánto al ejército, pero bueno, supongo que eso los legisladores tendrán que determinarlo. Lo cierto es que en la muy amplia posibilidad de que el ciudadano esté vivo y no haya recordado, no tenga ya la memoria de que tiene esa cuenta, o simple y sencillamente es un ahorro para heredar o para otros fines, otros propósitos, y por eso no la mueve, la banca está procurando fortalecer las líneas de comunicación con los cuentavientes para que ellos recuerden que tienen esas cuentas y al menos una vez al año hagan algún tipo de movimiento que invalide que esa cuenta pase a una cuenta concentradora y después se pierde el recurso, ¿no? Uh-huh. Eso sería entonces en frente a que estamos. La posición del banco yo creo que es de apertura y también diciendo, me gusta lo que dice aquí, dentro de los puntos a considerar la ABM confía que se prestará particular atención a las repercusiones de que los recursos de los ahorradores sean embargables. Hace énfasis. Sí, porque hay muchos recursos. Es cierto, hay veces las personas se mueren y pues ya no van a reclamar esos recursos porque no tienen familiares a quien heredar, pero muchas veces también esos recursos los olvidaron o tenían otros propósitos, no encuentran los papeles, hubo una inundación, en una mudanza, pues se pierden esos recursos y pues ya se te va de la memoria el atender las cuentas, y por eso yo creo que es importante que el banco nos ayude a recordar y que nos abra la puerta, que nosotros consultemos dónde están esos recursos o si existen para poder moverlos y evitar que nos los embarguen, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión entonces, Eduardo, en este tema? ¿Qué le dirías al auditorio para evitar que el dinero vaya y pare a las manos de la Guardia Nacional? Pues será muy importante que fortalezcamos la idea, que me parece adecuada de parte de los bancos, de que trabajemos juntos para que estemos debidamente informados si tenemos cuentas que hemos olvidado o que alguien aperturó con la idea de que en algún momento ese recurso pueda ser favorable a nuestros intereses, o bien cuando alguien fallece o alguien cambia de domicilio, en fin, el poder hacer una consulta a las instituciones bancarias para ver dónde están esos recursos. Y qué bueno que los banqueros determinan, o la banca determina poder ayudar también y auxiliar a los legisladores para que se evite arbitrariedades que después los legisladores, por falta de conocimiento de lo que legislan, acaban aceptando cuestiones que no son del todo apropiadas. Yo creo que en este caso lo más importante es que el particular pueda reconocer y no olvidar o bien recuperar esos recursos que le pertenecen. Ya él determinará en particular si los quema, los regala, los invierte o los gasta, pero que no sea la Guardia Nacional, que con todo respeto debería tener siempre un recurso bien asignado a través de los presupuestos anuales de la Federación y no complemente los recursos con los particulares que han olvidado sus cuentas bancarias. Me parece verdaderamente lamentable la idea. Pero bueno, ya veremos en qué termina esto. Pues me recordó al impuesto de guerra, ¿no? ¿Te acuerdas? El siglo pasado que el gobierno imponía impuestos de guerra o la lucha del petróleo y todo el mundo a aportar, así muy del siglo pasado, antepasado, ¿no? Pero en fin, Sí. Es decir, esperemos que no se cometa ese abuso. Qué bueno que la asociación está dando la bienvenida al debate, pero también está diciendo, hey, esperamos, reitero con esto,
Dentro de los Sí. puntos a considerar, la Asociación de Bancos confía que se prestará particular atención a las repercusiones de que los recursos de los ahorradores sean embargables, señores del gobierno. Gracias, mi estimado, te mando un fuerte abrazo. Con mucho gusto, hasta muy pronto. Gracias, Luis Alberto. Un abrazo. Normalmente sí, es que sí se hacía, ¿eh? Antes los impuestos de guerra, la economía de la guerra, es decir, ahora es que la Guardia Nacional, no hombre, si se las avientan de primera, ¿no cree usted?